construcción, esta 2,000 cuartos de construcción. Está bien. Pero yo también pudiera decir que estas son 2,000 cuartos de construcción. Pues porque no tenemos manera de validar esto, ¿sí? Son subjetivas. O sea, a lo mejor aquí fue una persona de un tamaño muy pequeño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso no es correcto porque no son estandarizadas. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos metros cuadrados? Que ya vimos que es la unidad de longitud. Yo puedo determinar que esta casa mide 200 metros cuadrados, 150 metros cuadrados de terreno. Esta es el doble, 400 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de terreno. Y yo pudiera decir que estos son 400 metros cuadrados de construcción y 100 metros cuadrados de terreno. Nos da perfectamente idea de qué cosas hay para cada una de ellas. Si yo cobrara, o a mí me cobraran 10 pesos por un metro cuadrado para pintar, yo tendría que pagar por 2,000 pesos por pintarla. Y por esta tendría que pagar 4,000 pesos. No tengo duda al respecto. Es más, por esta tendría que pagar 4,000 pesos. ¿Sí? Oye, y me van a decir, no, pero esa no creo que pudiéramos pagar 4,000 pesos. Ah, bueno, la respuesta interesante sería, ¿por qué no? La gente dice, pues es que no es lo mismo. No, sí es lo mismo. La cantidad de pintura vas a usar lo mismo, los metros que vas a pintar son los mismos. Lo que cambia es que a lo mejor vas a necesitar poner un andamio aquí, ¿sí? Y a lo mejor vas a tener que tener un seguro para la gente que se suba. Ah, bueno, entonces son 400 pesos más otras cosas. Pero estas otras cosas tienen otro precio. Pero por pintura por metro cuadrado te cuesta lo mismo. ¿Sí? Ah, si tú quieres pintura diferente, pues te cobrará a lo mejor no 400, no 10 pesos, sino 12 pesos. Ah, bueno, porque es pintura de primera. Está bien, pero los metros son los mismos. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de reflexiones te lo permite hacer cuando trabajas con unas mismas unidades. Y hay otra cosa importante que vemos aquí, que para una misma casa o para una misma elemento podemos tener distintas medidas. Y eso es algo que cuando estamos en software la gente no alcanza a ver, ¿no? O sea, yo esta casa mide 200 metros cuadrados el área que voy a pintar, pero esa misma casa mide 150 metros cuadrados en su terreno y a lo mejor mide 75 metros en su jardín y son características de la misma casa. Entonces, una cosa puede tener distintas medidas dependiendo del propósito y eso es muy importante que lo entendamos para el caso de eso. Ok, última analogía. ¿Qué pasa cuando estamos contratando algo? ¿Por qué sirven las métricas? Imagínense que quiero comprar un café, ¿ok? Y entonces la opción 1 es ir a la tienda A, la opción 2 a la B y la opción C, la opción 3 a la C. En la opción 1, en la A, me tardan en preparar el café 3 minutos. En la opción 2 se tardan 6 minutos y en la opción C se tardan 15 minutos. Si yo pagara o definiera un costo de 18 pesos por minuto, para la opción A terminaría pagando 54 pesos, para la opción B 108 y para la opción C 270. Si yo fuera el cliente, ¿a qué tienda irían? Pues a esta, ¿no? Porque pagarías por el mismo café menos dinero. Si tú fueras la tienda, ¿cuál sería el incentivo? Pues el incentivo sería tárdate más, porque si te tardas más por el mismo café, cobras más. ¿Sí? Y entonces aquí hay un tema económico ya muy perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque el incentivo es cuando tú cobras por esfuerzo, por hora, o por tiempo, perdón, por un elemento como este caso de por tiempo, es tardarse más. ¿Por qué? Pues porque vas a cobrar más. Y eso lo podemos ver aquí en el tema de los cafés, pero también si estás construyendo. Si estás construyendo y los albañiles les pagas por día, ¿cuántos días se van a tardar? Más. Si les pagas por obra, pues se van a tardar menos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros sabemos que este café, que es igual a este y que es igual a este, todos miden 250 mililitros? ¿Qué pasa si yo defino un costo por mililitro? No importa cuánto tiempo me tarde, el costo va a ser el mismo. Y entonces, ¿cuál va a ser el incentivo para la tienda? El incentivo para la tienda, para que le salga más económico, va a ser tardarse menos. Porque mientras menos se tarde o mientras más rápido termine, más rápido cobra esto. Y entonces ese elemento son cuestiones que hoy no hacemos en el tema de software. Ahora, aquí estoy pensando en un tema de contratación producto o servicio. Pero piensen en que no solamente la contratación producto o servicio se da a un cliente que contrata a un proveedor de software,
La contratación producto o servicio se da cuando alguien le pide a alguien de su equipo que haga un software. Si tú no tienes manera de medir los mililitros, o si no tienes manera de medir de manera estandarizada, no tienes forma de medir de manera, no tienes forma para medir de manera estandarizada la cantidad que vas a construir, siempre va a haber el incentivo de que se tarden más. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vas a estar pagando de más. Y eso está demostrado no solo en software, en cualquier otra disciplina. Pero entonces, pues, ¿qué podemos medir del software? ¿Ok? Entonces, hay dos cosas que se pueden medir del software. Vamos a empezar con factores técnicos. Factores técnicos significa elementos que tienen que ver directamente con el software que conocen los técnicos. O sea, si yo les preguntara, oye, ¿qué pueden medir el software? Les puedo decir que las respuestas serían muy del tipo de líneas de código, clases, módulos, casos de uso, historias de usuario, ¿sí? Está bien, eso está perfecto. Sí se puede medir. Voy a poner medir entre comillas y ahorita vemos por qué. Pero todo eso es significativo para los desarrolladores o para la parte técnica. Porque si un desarrollador dice, hoy pude desarrollar 6 clases, bueno, pues está interesante, otro desarrollador lo puede entender. Si es desarrollador y desarrolla en lo mismo, pero si es desarrollador y desarrolla en otro lenguaje, pues a lo mejor no puede tener tanta idea, porque desarrollar una clase en uno y desarrollar otra clase en otro es distinto. O a lo mejor en otro lenguaje no hay clases, ¿sí? Pero es significativo para los desarrolladores. Pero si tú llegas con el usuario y le dices, hoy desarrollé 2 millones de clases o 2 millones de líneas de código, para el usuario no es significativo. Él no entiende de qué se trata eso. Entonces, son significativos los factores técnicos para la parte técnica, para los desarrolladores, no para los otros involucrados en el desarrollo de software. Existe pobre portabilidad. Esta pobre portabilidad significa que si yo estoy hablando de una línea de código, esa línea de código en Java no es equivalente a una línea de código en Python, o no es equivalente a una línea de código en JavaScript, o en C, o en Pascal, o en Borland, o en lo que me quieran decir. No son comparables, son diferentes. No hay portabilidad. Una línea de código, una clase en un lenguaje no equivale a otra en otra tecnología. Y algo muy importante es que se conocen de manera muy tarde. ¿Cuándo sabes exactamente cuántas líneas de código te llevaste para hacer un software? ¿Cuántas clases utilizaste para desarrollar el software? Pues lo sabes hasta que terminaste el software. Entonces, si tú lo conoces de manera certera hasta que terminaste el software, pues no te va a poder ayudar para estimar o controlar o manejar el software. Te va a servir para al final del día saber de qué tamaño quedó tu software. Pero el riesgo del software no es cuando lo terminas. El riesgo del software hay dos momentos importantes que vamos a ver adelante. Cuando estás definiéndolo, cuando estimas, y uno es en la ejecución del software. Y la parte más importante es que no hay un estándar. De ningún factor técnico hay un estándar. Ninguno. No hay estándar de casos de uso, no hay estándar de líneas de código, no hay estándar de clases, no hay estándar de historia de usuario. No hay, no existe. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy importante porque como ya hablamos de las medidas subjetivas y estandarizadas, si aquí los factores técnicos son subjetivos, no nos sirven para comparar. Ahora, ¿por qué pongo entre comillas el medir? Porque para medir dijimos que necesitamos una unidad de medición. No hay una unidad de medida para clases. No hay una medida de líneas de código. No hay una unidad de medida de historias de usuario. Hay una unidad eh, no hay una unidad de medida, hay una manera de contarlos, pero no de medirlos, es distinto. Entonces tenemos que entender la diferencia entre medir y contar. Ejemplo de medida de subjetiva, pues hoy toda la gente utiliza, bueno, no toda la gente, pero mucha gente utiliza metodologías ágiles, y este es un ejemplo de lo que es un story point, ¿no? ¿Qué es un story point? De acuerdo a 6 autores diferentes, es decir, información científica, y un story point, a unos autores dicen que tiene que ver con tamaño y complejidad, otros con esfuerzo y otro con duración. Entonces, ¿cómo compararías un story point que tiene que ver con tamaño y complejidad con esfuerzo? ¿O cómo compararías un story point que tiene que ver esfuerzo con duración? Pues simplemente no sirve porque es una medida subjetiva y entonces no se puede comparar. Oye, ¿nos hace sentir bien? Está bien, eso es otra cosa, pero no se puede comparar. No es una medida, no sirve científicamente. ¿Ok? Entonces,
nos da una idea, oye, no es lo mismo ir a ciegas que ir en el bosque a ciegas sin luz a prender un cigarro, pues sí te alcanza, te ayuda a que alcances a ver hacia adelante, ¿no? Digo, eso no necesariamente es lo mejor, pero pues te ayuda. Ahora, ¿cómo está en la aplicación? Si tenemos el tema de la aplicación, tenemos proyectos, ¿sí? Tenemos una metodología ágil, tenemos a los stakeholders, ¿sí? Que tienen que ver con el costo, el tiempo, con la productividad. Si nosotros hablamos de la aplicación de Story Points, ¿no? Podemos decir que los Story Points nos sirven para comparar el mismo equipo, ¿sí? Pero no nos sirve para comparar entre proyectos y no nos sirve para proporcionar información a los stakeholders, porque no es significativo. Ya lo vimos ahorita, ¿no? O sea, son medidas subjetivas. Por otro lado, en el software tenemos los elementos funcionales. Los elementos funcionales que tienen que ver con la funcionalidad del software, lo que hace el software, esa funcionalidad va a ser significativa para la parte técnica, sí, porque es la funcionalidad que debe desarrollar, va a ser significativa para los administradores de proyectos porque deben de administrar un proyecto para dar cumplimiento a esa funcionalidad y va a ser significativa para los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios lo que quieren es funcionalidad. Entonces, eso es un tema muy importante. Es portable. ¿Por qué portable? Porque la funcionalidad, independientemente en qué lenguaje, en qué plataforma, en qué elemento lo hagas, la funcionalidad es la misma. Si yo quiero desarrollar un CRUD en Java, y quiero desarrollar un CRUD en COBOL, pues la funcionalidad es la misma. Oye, ¿será más caro que lo haga en uno o en otro? Sin duda, pero la funcionalidad es la misma. Significa que es portable. Y puede ser medido temprano. Lo primero que te dicen los usuarios, usualmente, o lo que te piden es la funcionalidad. Oye, ¿hay una funcionalidad de alto nivel? Sí, es cierto. ¿No? ¿Y se debe de ir detallando? Sí, es cierto. Pero lo primero que te piden es funcionalidad. Y ya se puede medir también en etapas tempranas. Y está basado en un estándar internacional. Es el único estándar que hay, de hecho, para medir el software. Si vemos todos los estándares que hay para el tema del desarrollo de software, que todos estos son, no recuerdo, siempre los cuento y siempre se me olvida cuántos son, pero pónganle ciento y tantos. La única parte que hay aquí para medir el software es esta. Todo lo demás tiene que ver con otras cosas. ¿Sí? Entonces, realmente lo único que se puede medir, aquí dice tamaño funcional. Entonces, el problema es, ¿por qué no medimos el tamaño? ¿Por qué queremos medir otras cosas del software? Porque lo que queremos es hacer medidas subjetivas que nos hagan sentir bien, no científicas que nos permitan tomar buenas decisiones. Entonces, Galileo Galilei decía, midamos lo que es medible y hagamos medible lo que no lo es. Y ese es un tema de movernos hacia enfoques científicos, ¿sí? Entonces, hoy que ya hay medidas de software, pues usemos las medidas de software. Fíjense un ejemplo de esto. Esto es el estado de la aplicación de medición formal. Ya vimos el impacto que tiene el uso de medidas subjetivas. En México, en 2012, estaba, ¿qué es lo que más se utilizaba para medir? Otro método de medición. ¿Qué significa otro método de medición? Juicio experto o cualquier otra cosa que se te ocurra. Puntos de caso de uso, objetos físicos, puntos de historia, líneas de código. Hasta aquí, todos son elementos subjetivos. No hay ningún estándar. Lo que se usaba de estándar era esto. Function Points, MK2, FISMA, Cosmic, NESMA. A nivel mundial, en 2014, 46% experiencia, casos de uso, puntos de caso de uso, puntos de historia, puntos IFPUG, líneas de código. ¿Sí? Y los otros pequeñitos. Si lo vemos en términos, en México 83% de las medidas que utiliza la gente para desarrollar software es subjetiva, a nivel mundial 76%, más porque estos no tienen los valores, entonces pues, seguramente se incrementa un poco más. ¿Esto qué nos dice? Si nosotros usamos medidas subjetivas en lugar de objetivas, ¿cómo son las decisiones en el software? Pues son malas, no necesitamos ser científicos en eso, ¿no? Y eso se ve reflejado en el rate de los proyectos exitosos de software. Todos los estudios que hacen, ¿cuántos proyectos exitosos de software hay? Sale un rate muy bajo. Este es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo está el desarrollo de software? Si nosotros utilizamos un enfoque sistemático ingenieril, decimos, oye, un ingeniero dibuja un cuadro, pues te va a dibujar un cuadro, te va a decir que hay 90 grados, etcétera, las medidas. Si le decimos a un artista, pues te va a dibujar muchas cosas alrededor para hacer que parezca un cuadro. Hoy el software se desarrolla así. ¿Cómo haces que funcione? Pues poniéndole 1000 alambres y acomodándolos y haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tienes esta medida. Es más, de entrada pues es más pequeño que este. Y si vemos aquí hay una parte negra que lo que hace es que el cuadrado no sea cuadrado sino esté así. Digo, no se alcanza a ver tanto la desviación. Porque ante los ojos, pues no se ve.
¿sí? Entonces, el tema es que no estamos haciendo ingeniería, estamos haciendo arte en el software y eso tiene muchos problemas. ¿Qué pasaría en un estado de ingeniería? Si nosotros utilizamos medidas estandarizadas, yo pudiera decir, ah, mira, construir 100 metros cuadrados de software, construirlos con este enfoque de construcción que son tabiques rojos, etcétera, y que se seque y cemento, etcétera, 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 me lleva X tiempo. Si yo esto mismo lo construyo con tabla roca, pues me lleva menos tiempo. Si estás en una zona donde hace mucho aire y hay huracanes, no la uses así, úsala así. ¿Sí? Oye, si estás en un lugar donde nunca pasa nada, pues a lo mejor te sale más barato este, ¿sí? Que este. Son temas que estás decidiendo, pero los decides porque tienes una unidad de medida contra la cual comparar. ¿Qué hacemos en software? En el software, ¿qué es mejor? Ágil, cascada, DevOps, RAP ahora. ¿Qué es mejor? Pues no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Pues porque los que le van a ágil, pues dicen que ágil, los que le van a DevOps dicen que DevOps, los que le van a RAP, los que les van a cascada, los que le dan al lenguaje 5G y todos, pues cada quien al que le va. Pero no hay medidas objetivas. Y entonces no se puede comparar. Y entonces es muy fácil que el día de mañana, y se los puedo apostar, que el día de mañana, en lugar de ágil, vamos a estar utilizando otra metodología que va a usarse y que va a surgir y que seguramente a alguien ya le está ocurriendo. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos. Imagínense que se llama ágil más, o super ágil, o super fast. No importa. Si nosotros no tenemos medidas, no vamos a poder comparar ágil, ni DevOps, ni RAP, ni nada contra las nuevas. No lo vamos a poder hacer. Y entonces estamos supeditados a que venga una persona a vendernos cosas que nos hagan sentir bien, como el snake oil, ¿sí? O cosas que nos digan, ah, mira, tómate esto, vas a adelgazar 10 kilos en una semana. Ah, sí, sí, me lo voy a tomar porque en la cuarentena he estado comiendo mucho. Eso no te lo resuelve, no son cosas científicas. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, por eso es importante las mediciones. Y hoy en el software, desafortunadamente, estamos más ligados a la parte de arte que a la parte de ingeniería. ¿Qué necesitaríamos para movernos a la parte de ingeniería? Necesitaríamos aplicar el modelo de contexto de medición. Y ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estamos en el mindset de que nos vendan cosas que nos sirven? ¿Por qué? Porque para definir un modelo, ya dijimos que lleva mucho tiempo, pero para definir un modelo de medición necesitas hacer un tema de definir qué quieres medir, caracterizar lo que quieres medir, definir un metamodelo y definir reglas de asignación numéricas matemáticamente válidas para el software. Cuando llega un software, lo que tendrías que es ponerlo en el metamodelo, aplicarle las reglas de asignación numérica para obtener un resultado. Este resultado va a poder ser auditable porque lo puedes replicar, porque tienes el metamodelo y tienes las reglas de asignación numérica. Para con esto poder generar modelos de calidad, de presupuesto, de productividad, está perfecto. Pero ¿por qué el mindset está abierto para que nos vendan cosas que nos sirven? Pues porque a la gente lo que le interesa es esto, no esto. Pero lo que no se dan cuenta es que para llegar aquí necesitas forzosamente hacer eso. Entonces, como no se hace, pues yo puedo llegar y decir, mira, tengo algo que te ayuda a medir la complejidad del software. Ah, está muy bien porque pues la complejidad del software es un problema que tengo. Mientras el software es más complejo, me tardo más. Si la puedo medir, lo voy a poder controlar. Está bien. Porque ya lo dijeron ahí en esas frases. Si lo puedes medir, lo puedes controlar. Está bien. ¿Y por qué no nos cuestionamos si la complejidad se puede medir? La primera pregunta sería, ¿cuál es la unidad de medida de la complejidad? No existe, no se puede medir, no lo compres. ¿Sí? O sea, es muy simple. Nada más que nosotros en el tema del software, como es un área desconocida, todavía por la juventud de la ingeniería, compramos muchas cosas todavía porque estamos en crecimiento, pero el fomentar elementos que soporten la toma de decisiones nos puede ayudar a hacer mejor o a incrementar el éxito de los proyectos. En ese sentido, planteamos el tema de Cosmic. ¿Qué es Cosmic? Cosmic es un método de medición. No es un método de estimación, porque hoy en las licitaciones ponen que use método de estimación Cosmic. Eso no existe. Es un método de medición. Como un método de medición, como cualquier medición, si tú mides en cuanto haces mediciones de cómo va variando el dólar respecto del precio, del peso, pues puedes tener una predicción de cuánto va a ser mañana. ¿Sí? Como un método de medición puedes predecir cosas. Es el único método de segunda generación. Al ser el único método de segunda generación tiene muchas ventajas. O sea,
Los de primera generación son métodos que se tomaron a partir de estudios estadísticos, principalmente todos partiendo de Function Points, que fueron 22 proyectos de IBM que se desarrollaron del 74 al 79. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hoy no desarrollamos como el 74 al 79. Si tú usas Function Points que tomó proyectos de esa fecha, pues seguro no aplica. Yo me enteré que la otra vez en una empresa de autos estaban utilizando Function Points que se desarrolló del 74 al 79 para estimar Data Warehouse. Pues Data Warehouse ni existía en el 74 al 79, ¿no? Ni pensar el tema de metodologías ágiles, pues no estaba. No se deriva del esfuerzo entonces, esto es importante, y normalmente estos modelos de primera generación tienen una base de datos específica con un tamaño de proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que proyectos más chicos y proyectos más grandes, pues no les aplica. Es como si yo me mido con las tablas de estaturas de Alemania. Pues sin duda, pues no me aplican, ¿no? Porque el contexto de esa base de datos, de esos históricos que tienen, son distintos. Es una norma mexicana, ¿ok? Es una norma mexicana y está incluida en el MACTIXI. Está incluida en la matriz de mejores prácticas del MACTIXI. Y además también está alineado a CMMI-DEV. Hoy CMMI-DEV en la parte de medición, si mal no recuerdo, te dice que para hacer estimación, creo que es una parte de estimación, te dice que para hacer estimaciones necesitas tomar como medida el tamaño funcional. ¿Sale? Así te lo expresa en la nueva versión de CMMI-DEV. Es más sencillo que los de la primera generación y hay certificaciones de personas. Entonces, eso es más o menos Cosmic. Ahora, ¿de qué se trata Cosmic? De manera muy resumida, porque como dijeron, pues es un webinar muy rápido. Cosmic tiene 4 principios. La primera es, la funcionalidad del software se conforma de procesos funcionales. Esto es, piensen en un proceso funcional, algo parecido a los casos de uso, principalmente como cuando se definieron por Jacobson, ¿no? En 94. Un proceso funcional es una funcionalidad específica. Los procesos funcionales mueven o manipulan datos. Estos datos son aquellos sobre los que el software procesa o guarda información. Cada movimiento de datos mueve, un grupo de datos específico. Este grupo de datos específicos son objetos de interés o objetos dentro del contexto del negocio, los cuales nos permiten o los cuales se necesitan para operar o para recuperar, para procesar o para almacenar información al software. Y por último, la manipulación de datos se considera incluida para cada movimiento de datos. Ahora, viéndolo de forma resumida, si yo tengo un software, Cosmic lo que dice es, cualquier software que hoy exista, yo puedo hacer una representación. ¿Se acuerdan que les dije que había un metamodelo? Puedo hacer una representación. A cualquier software opera cuando tú le mandas datos de entrada. Si un software no le mandas datos de entrada, no funciona. El software te genera datos de salida. Este software con datos de salida puede ser salida a imprimir, salida a pantalla, salida a otro sistema. El software escribe información en un almacenamiento persistente y el software recupera información de ese almacenamiento persistente. No hay hoy en día ningún software que haga otra cosa diferente de eso. Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, Cosmic puede ir desde el software más pequeño al software más grande. Tiene 3 fases, una fase de estrategia, fase de representación de mapeo y fase de medición. Estas 3 fases están relacionadas al contexto de medición de software que les expliqué. Entonces, quiere decir que cumple las mejores prácticas de ingeniería de software. Aquí les voy a enseñar un ejemplo muy rápido de cómo se vería el tema de la medición con Cosmic en un CRUD. En un CRUD es Create, Read, Update and Delete, creo que es algo bastante común. ¿Cómo haríamos la medición? La fase de estrategia te dice que definas el propósito, el alcance y los usuarios funcionales. Como propósito, podemos decir que queremos medir el software relacionado al catálogo de empleados. El alcance, pues es toda la funcionalidad relacionada en este caso. Y los usuarios funcionales se identifica solamente al capturista, un usuario funcional que interactúa con el sistema. ¿Qué es un grupo de datos? El grupo de datos es la entidad, como les decía, sobre la cual el software opera. En este caso es empleado y que puede tener distintos atributos, ¿no? Correo, teléfono, dirección, etcétera. O sea, esos son los datos del grupo de datos. Teniendo esto en mente, esa sería la primera fase. Lo que tendríamos sería hacer el mapeo. Y ese mapeo, o la fase de mapeo, tiene que ser la identificación de procesos funcionales. Entonces, yo tengo un proceso funcional que es el crear empleado,
donde lo que digo es que se van a ingresar los atributos del empleado, después en el sistema se van a guardar los atributos del empleado y el sistema me va a dar una confirmación de registro o un mensaje de error si es que no se pudieron hacer. En la parte de consultar empleado, se van a ingresar los atributos de identificación del empleado, se va a buscar o se van a consultar los datos del empleado y se van a mostrar los atributos del empleado. Y puede ser que hubiera un mensaje de error o de confirmación si es que no encuentra el empleado, ¿no? O sea, ahí está. En la parte de modificar un empleado, ingresan los atributos del empleado que se quiere identificar, usualmente el ID, por ejemplo, o los datos ya que se van a cambiar, se actualizan los datos del empleado y se confirma, o sea, hay un mensaje de confirmación de actualización de los datos o un mensaje de error si es que no se pudo por alguna razón. En la parte de eliminar empleado, se mete el ID del empleado que se va a borrar, se elimina el empleado y después se hace una confirmación de la eliminación o el mensaje de error. Esto de aquí atiende a unas reglas de Cosmic, ¿no? Que serían muy fáciles. Pero lo que vemos aquí es que aquí se hace un movimiento de entrada, un movimiento de escritura y un movimiento de salida. Como dijimos, los movimientos de datos están asociados con un grupo de datos. ¿Cuál es el grupo de datos que nos interesa? Empleado. Oye, no estamos diciendo que es la dirección, el ID, el nombre. No, no, ya sabemos que es el empleado con los datos que se requieren. Se escribe empleado y la confirmación, pues estas son reglas de Cosmic, como sabes. Para el tema de consultar, se hace una entrada de empleado, una lectura de empleado y se muestran los datos de empleado para la salida. Para la actualización se hace una entrada de los datos, una escritura del empleado y una salida de los mensajes de confirmación. Para borrar tenemos una entrada, una escritura y los mensajes de salida. De eso se trata Cosmic. Cuando yo hago la tercera fase, que es la de medición, yo identifico que hay 3 Cosmic Function Points para crear empleado, 4 Cosmic Function Points para consultar empleado, 3 Cosmic Function Points para modificar el empleado y 3 Cosmic Function Points para consultar, para eliminar el empleado. Esto lo que me dice es que en total yo tengo 13 Cosmic Function Points. ¿Por qué son importantes los 13 Cosmic Function Points? Porque es una medida estandarizada. Es decir, este es igual que este, es igual que este, es igual que este, es igual que este, 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 y hay una referencia. Y nos dice que un Cosmic Function Point es igual a un movimiento de datos. Un movimiento de datos que puede ser entrada, salida, escritura y lectura. Es decir, tengo manzanas, que una puede ser roja, verde, amarilla y gala, pero todas son manzanas, les puedo contar, ¿sale? Entonces, esa es la parte importante de Cosmic. Beneficios de Cosmic, es altamente aplicable a distintos dominios de software, distintos procesos, es agnóstico, es decir, no le importa la tecnología, lo que le importa es la funcionalidad que como ya vimos es portable. Se aplica en etapas tempranas. Hay mecanismos ya específicos para cuando no tienes requerimientos completos poderlo hacer. Los invito a que vean los talleres. Se acaba de hacer un taller y se va a ver otro que ahorita les platicaré. Aplicación de software muy pequeño y más grande. Ya les dije que puedes medir el más pequeño y el más grande. El software más pequeño mide al menos 2 Cosmic Function Points. Al menos. Eso es lo más pequeño. Hay diferentes tamaños para una misma pieza de software, como el ejemplo de las casas. O sea, puede medir 200 metros cuadrados para pintar, 150 de terreno. Eso depende del propósito que definamos, como se hace en la ciencia de metrología en otros ámbitos, no en el software, en todos lados. Es auditable, es independiente de la arquitectura, sirve para nuevos desarrollos y mantenimientos, está bien documentado, es fácil de aprender y resuelve problemas de la primera generación. Esto está orientado a que nosotros busquemos métricas significativas. Y métricas significativas significa que sean básicas, transversales y trascendentes. ¿Por qué básicas? Significa que sean estándares. Que no estemos usando métricas que no sean estándares, porque ya vimos que el beneficio de usar métricas estándares es lo que nos ha permitido evolucionar como sociedad hoy. Imagínense que no hubiéramos encontrado medidas estándares. ¿Cómo estaríamos hoy? Pues como antes de que hubiera esas medidas. Ya lo vimos midiendo la yarda o el qubit con las referencias del faraón o del rey que estuviera en turno, ¿no? O sea, no pudiéramos haber avanzado, no hubiéramos podido haber avanzado.
Que sean transversales. Este es otro tema muy importante, que le sirvan a toda la cadena de valor. Ya dijimos, a la parte técnica, a los usuarios, a los administradores de proyectos, etcétera. Y que sean trascendentes, que sean agnósticas, independientemente de las metodologías que hay hoy, que hoy hay mucho ágil y está bien, pero que pudiéramos medir las metodologías ágiles. Porque si las podemos medir y decimos que son mejores que las metodologías en cascada en productividad, porque en ágil entregas más rápido, porque la productividad son 10 Cosmic Function Points por hora hombre y en la de cascada entregabas 3 Cosmic Function Points por hora hombre, decimos, ágil es mejor, porque te da más productividad. Bueno, eso es diferente. Pero si no tenemos manera de hacerlo, todas son conjeturas. Todo esto de las métricas significativas le dan sentido a la Asociación Mexicana de Métricas de Software. La Asociación Mexicana de Métricas de Software hoy tiene muchos estudios, ya tiene otros 2 y está en proceso de liberarse uno, con el estudio de línea base, productividad y costo de la industria, y se tienen otros reportes que hoy, si ustedes entran a la página, se pueden registrar y por una suscripción anual bastante baja, pueden tener acceso a todos estos estudios. Entonces, eso está muy interesante, con la finalidad de poder hacer ciencia dentro de la ingeniería. Digo, ciencia dentro del desarrollo de software, ¿sí? Para tratar de movernos a un mejor estadio, más formal, más científico, de mejores resultados. La página de la asociación es amms.org.mx, por los que les interese. ¿Ok? ¿Cómo se aplica Cosmic o cuál es el tema de la aplicación de Cosmic? Como les decía al principio, Cosmic, en un proyecto de software, tenemos varias áreas principales de riesgo. La primera es en la estimación. Cuando tú quieres hacer un desarrollo, llegas a la parte de estimación y le dices a quien te lo va a hacer, sea internamente o externamente, que lo estime. Cuando lo estiman, después regresa y te dice, este es mi estimado. ¿Y qué sucede? Se tendría que hacer una validación, pero ¿cómo hacen la validación? Pues la hacen igual a juicio de experto. Entonces, realmente esas validaciones que se hacen a juicio de experto, pues no aportan mucho porque siguen siendo subjetivas, ¿no? Entonces, este es uno de los principales riesgos. Uno de los éxitos de los proyectos es las estimaciones, ¿no? Si tienes mala estimación, pues ya de entrada estás empezando mal. La otra parte del riesgo es en la gestión del proyecto. Hoy en día, las técnicas, si ustedes están familiarizados con el PMI o con el PMBOK, ¿no? Cada uno de los procesos tiene entradas, salidas y técnicas y herramientas. Las técnicas y herramientas de los procesos que tienen que ver para monitoreo y control, ¿sí? Más del 70% de todos los procesos utilizan juicio de experto. ¿Qué significa eso? Que tú la administración de proyectos la haces por juicio de experto. Por eso le pagan a los administradores de proyectos buenos, porque lo que pagas es juicio de experto. Nadie, casi nadie, para no se oiga que nadie, hace una gestión cuantitativa. ¿Por qué? Pues porque no usan métricas desde acá, ¿no? O sea, no tienen métricas. Las métricas que tienen son subjetivas, por eso terminan siendo juicio de experto. Lo que te ayuda a Cosmic es que te ayuda a resolver esto y te ayuda a esto. Cosmic lo puedes ver desde que te puede ayudar a reproducir requisitos medibles, te puede ayudar a determinar el tamaño de los requerimientos, te puede ayudar a estimar el esfuerzo con la misma métrica, te puede ayudar a hacer decisiones de inversión, te puede ayudar a controlar el alcance del proyecto. De aquí para acá es antes de que empiece el proyecto y de aquí para acá es ya iniciado el proyecto. Puedes ayudarte a controlar el alcance del proyecto. Nosotros hemos definido la única técnica para gestionar el alcance formal en 6 décadas, ¿no? Pues los que les interese lo podemos revisar en otro momento. Se puede medir el rendimiento de los portafolios de proyecto, ¿no? Aquí está. Puedes tener un mejor control de los proveedores, y aquí como proveedores no significa cuando ustedes los contratan como proveedores, sino un proveedor es aquella persona que tienes o que te estima, que puede ser una persona interna a tu organización, y puedes establecer y usar benchmarkings de rendimiento. Nosotros tenemos la representación de Cosmic en México, ¿no? Entonces podemos ayudarlos si es que quieren incursionar en estos temas. Hoy en México, esto fue hasta marzo de 2020, ahorita ya hay más personas. Seguimos siendo el tercer país con más certificados en México, pero en ese momento íbamos a 190 y este más o menos era el rate de cómo se había ido incrementando. Hoy somos el tercer país que más ha crecido en términos de certificados. Por eso nos han asignado como presidentes de Cosmic.
Sin embargo, pues todavía nos falta un buen pedazo para alcanzar a Polonia, ¿no? Y el tema es, aquí quedó incluido en el MACTIXI, en México en 2014, si mal no recuerdo. En ese mismo año quedó incluido en Polonia en su normatividad, pues desconozco cómo se llama, y la diferencia de Polonia de 14 a la fecha, de 2014 a la fecha, ha sido exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se capacitó mucha gente. Aquí todavía vamos ahí más o menos. Las referencias, aquí están los datos, pueden verlo en la asociación, ahí está, la página de la asociación, aquellos que les interese pueden entrarlo, hay algunos previews de los documentos sin que tengan que pagar, si les interesan lo pueden ver, y a los que le quieran tener acceso completo al documento, pues lo pueden hacer. Conclusión, y me gusta más que una conclusión específica, ya para terminar, voy a poner este ejemplo. Espero que para muchos sea conocido, para los que no trato de explicarlo. Esta es una pantalla que tiene un controlador de vuelo. Ese controlador de vuelo lo que ve es un mapa donde aquí, por ejemplo, hay un avión, hay otro avión, hay otro avión, ¿no? Aquí hay muchos aviones, aquí hay otro avión, otro avión. Podemos ver en cada uno de estos puntos que tienen unos datos aquí. También vemos que hay zonas dibujadas, ¿no? Esto lo que dice es que hay un controlador que es encargado de esta zona, hay un controlador que es encargado de esta, hay otro controlador de esta, otro controlador de esta. Estamos hablando de aviones que tienen pasajeros, son situaciones del mundo real, o sea, un avión va volando, ¿ok? No puede haber error porque cuando se lo va a pasar, el avión viene aquí y va de aquí para acá, se lo pasa al otro controlador. Y el responsable de ese avión y de toda su gente es el otro controlador. Ya no es este, es este. ¿Qué situaciones son importantes ahí? El día que me invitó mi hermano, que es controlador de vuelo, a ver eso, yo dije, pues es que eso mismo pasa en el software. Nada más que estas personas, de los controladores de vuelo, sí pueden algo que no lo están viendo físicamente, o sea, un evento en el mundo real que no lo están viendo, pasárselo sin problema al siguiente controlador. Y nosotros en el software tenemos un documento de requerimientos y de análisis que se lo damos en la mano al otro, y la salida de esa fase es otra cosa completamente. ¿Qué es lo que pasa? Y la conclusión para mí fue, después de mucho tiempo, el que la manera en que le pasa un controlador a otro, no le están pasando el avión así, mira, aquí está el avión, te lo entrego. Lo que le están diciendo es, este es el identificador del avión, American Airlines 1207. La velocidad son 3,000 millas por hora, o 300, no sé. La altura son 37,000 pies. Y la dirección, si quieren, noroeste, no sé, ¿no? Eso es lo que les pasa. Y entonces, toda la abstracción que necesitan del mundo real está dada por las métricas. No necesitan otra cosa. Porque si él ve que adelante de él va un avión que va a 150 millas por hora y este va a 300 millas por hora, pues automáticamente sabes que lo va a alcanzar. O le dices al otro que acelere o le dices a este que le baje la velocidad. O si ves que van dos aviones en sentidos contrarios a la misma altura, pues sabes que van a chocar. O le dices a uno que se suba o le dices a otro que se baje. Pero eso te lo da el tema de usar métricas. Si tú lo hicieras así o tuvieras la posibilidad de ver a los aviones a lo lejos por dónde van, la cantidad de accidentes sería exorbitante. Hoy lo que necesitas para controlar esos temas son métricas. Entonces, para mí, lo que necesitas para mejorar los procesos de desarrollo de software y mejorar la calidad y mejorar el rate de éxito en los proyectos de software, que de acuerdo al Standish Group estamos en menos de 30, y de acuerdo a KPMG y a McKinsey, solamente el 56% del valor entrega el software y 70% de las empresas han tenido al menos un proyecto fallado y muchos datos catastróficos del software que además son ciertos. La única manera es usar métricas. Bueno, sería todo de mi parte. No sé si haya preguntas. Por último, les diría, si buscan resultados distintos, pues no hagan lo mismo, ¿no?
yo les diría, intenten hacer cosas diferentes, y hacer cosas diferentes es, pues hagan cosas midiéndolas. Seguro que las decisiones que tomen podrán ser mejores. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante, sin duda, todo lo que nos comentó Francisco. Les vamos a dar oportunidad de que nos escriban en la sección de preguntas y respuestas si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. ¿Por qué no no crees que funcione si les abrimos el micrófono, si alguien quiere? Creo que lo pueden abrir. ¿Ah, sí? Pues Sí. digo, si quieren, a lo mejor va a ser más fácil para optimizar el tiempo. Digo, los que quieran, si alguien quiere participar. ¿Sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, tu diapositiva 18 mencionabas algo de inconsistencia en la parte de lo que esperan los stakeholders con los desarrolladores. ¿Puedes comentarlo? En esta. Sí, a lo que me refiero con esto es que cuando estás hablando de historias de user story points, de story points, perdón, ¿sí? Al no ser una unidad estandarizada, sino al ser una unidad subjetiva, porque depende de cada persona lo que significa, cuando tú te comunicas en un mismo equipo, puede ser que todos tengan ese entendimiento hacia adentro del equipo. Pero cuando tú tratas de comunicarte con los stakeholders, y stakeholders me refiero, pues gente de negocio, gente de compliance, gente que está fuera del equipo, ya no te funciona, porque esa unidad no te sirve ni para comparar con otros equipos. Y de hecho aquí me recuerdo ahora un tema de una pregunta que me hacían hace poco y que es muy interesante y probablemente tenga que ver con esto. Decía una persona, oye, es que en el tema de las metodologías o de la metodología ágil, y es de una empresa grande, dice, ¿cómo le podemos hacer para entender que el tema de la metodología ágil no se trata de un proyecto, sino se trata de un producto? Y yo le decía, a ver, se trata de un producto, está bien, ¿no? Pero si se trata de un producto, a estas personas de acá, ¿sí? Tú les tienes que definir cuáles son las restricciones, cuánto van a invertir, cuánto tiempo. Porque si tú a ellos les dices, es un producto, no lo puedo gestionar como un proyecto, porque ese producto va a estar durando mucho tiempo, entonces, pues tengo cartera abierta en tiempo, tengo cartera abierta en costo, en tiempo y en recursos. Pues eso no les gusta a ellos. Entonces, un poco esto que comentas es, o lo que digo es, que no se puede tener una comunicación clara con ellos porque los story points, estas personas no los entienden. No los entienden como los entiende el equipo, que además son diferentes como los entiende este equipo y como los entiende otro equipo. No es una unidad estandarizada. Tú no puedes asociar directamente un story point a una unidad de tiempo, un story point a una unidad de dinero, porque los story points, tienes story points así, tienes story points así, tienes story points así, y además de que a lo mejor este está relacionado a esfuerzo y este a esfuerzo más complejidad y este esfuerzo más complejidad más otra cosa que están considerando. Un poquito a eso me refiero. Espero que haya quedado aclarada. Sí, pero entonces eso implicaría que a los stakeholders también tendrías que capacitarlos en entender lo que sería la parte de Cosmic, ¿no? No necesariamente, porque la parte interesante que hay en el tema de stakeholders, independientemente de la parte técnica, es que estas personas, para ver el análisis que hacen sobre dinero, sobre tiempo y sobre recursos, ellos utilizan medidas estandarizadas. ¿Cuál es la unidad que utilizan ellos estandarizada para tiempo? Horas, por ejemplo. La unidad estandarizada que utilizan para dinero, digo, para recursos, dinero o personas. ¿A qué voy con eso? Esas ya son unidades estandarizadas. La manera en que trabajan las unidades estandarizadas ya la conocen. Para ellos decirles, imagínate que un Cosmic Function Point
es un metro de software y que vale X horas o X dinero, ya no necesitan saber más. Porque lo que no hay que capacitarlos ellos en entender cómo se mide un Cosmic Function Code, ¿no? O sea, eso, digo, si alguien quiere, se puede, pues, pero no, el sentido para ellos no sería ese. El sentido para ellos es usar lo que ellos utilizan para hacer sus análisis de unidades estandarizadas, diciéndoles, en el software hay una unidad estandarizada, que esta unidad estandarizada la podemos relacionar en términos de tiempo, costo, esfuerzo. Y eso lo que hace, acabo de dar un webinar también que pudiera ser interesante para ustedes, pero nos permite vincularlo con las métricas del negocio. Eso es lo que es importante para los stakeholders, porque aquí estoy pensando en stakeholders del negocio, no administradores de proyectos o gerentes de proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendrías que enseñarle a la gente a usar Cosmic. Le tendrías que decir que ya hay una unidad estandarizada en Cosmic para que los reportes que se les entreguen van a estar en términos de esas unidades. Y entonces tú le vas a poder decir, como veníamos en la planta de cuando estábamos sembrando en Marte o en la Tierra que teníamos sensores, mira, hoy, por ejemplo, tú que ya sabes que existe una unidad estandarizada de software, en este mes desarrollamos 100 unidades de este proyecto, 100 unidades de este proyecto, 100 unidades de este proyecto. Este 100 en este proyecto nos costó 10 pesos cada unidad, en este otro proyecto nos costaron 15 y en este nos costaron 20. Oye, ¿por qué te costó 20 en ese? Ah, es que ese estamos haciendo en una tecnología nueva de inteligencia artificial y entonces es más cara. Ah, perfecto, ya está. No necesitas saber cómo mides Cosmic. Listo, tenemos otra pregunta. José A. Buen día, dice, nos diste un ejemplo de cómo medir un CRUD, pero ¿cómo le hacemos para medir un sistema grande y complejo como un core bancario que tiene N funcionalidad, 1000 procesos y tiene miles de reglas de negocio? Ok. La medición es, aquí se dio el tema del CRUD por el tema del webinar, ¿no? O sea, por la restricción que tenemos, ¿no? Pero para el core bancario es exactamente lo mismo. O sea, se tiene que aplicar las reglas de Cosmic para medir. Tenemos varios mecanismos nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos posibilidad de que para tú medir algo necesitas conocer los requerimientos. Pero conocer los requerimientos te lleva a la medición y puede ser que tengas varios casos de la medición, por ejemplo. Puede ser que tú quieras medir un software cuando tienes todos los requerimientos, imagínate en este caso el core bancario, tienes todos los requerimientos, pero a lo mejor necesitas medirlo de forma rápida. No te puedes meter de lleno a medir todo el core bancario porque te va a llevar años, digo, por decir algo. Entonces, hay manera para poder hacer rápido una aproximación, se llama, de ese tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que te da una idea de cuánto tamaño va a estar en un rango. Entonces, eso es un mecanismo válido por Cosmic para medirlo. Entonces, ese es uno de los enfoques. El otro es, pues se puede medir, o sea, no importa que se mida. Lo que sí es relevante es que las reglas de negocio, hay reglas de negocio que se convierten en funcionalidad y puede ser reglas de negocio que no se conviertan en funcionalidad, ¿sí? O que tengan que ver. Unas son reglas de negocio que se convierten en requerimientos funcionales y otras que son de requerimientos no funcionales. Entonces, de esas reglas de negocio, las que sean requerimientos funcionales sí se van a poder medir. Las que sean requerimientos no funcionales no se van a poder medir. ¿Por qué no se van a poder medir? Pues porque no se pueden medir los requerimientos funcionales. No hay una unidad de medida. Pero no importa el tamaño del software, si es una calculadora que sería muy pequeña, ¿no? A un core bancario o un ERP, pues lo puedes medir. No pasa nada. Lo puedes medir sin problema. Oye, sin duda te llevará más tiempo medir un ERP o un core bancario, pues sin duda te llevará más tiempo que medir una calculadora, pero se puede medir. Ahora, si lo que necesitas es medirlo rápido, hay alternativas para hacerlo más rápido, pero sí se puede. Ok, listo. Yo creo que ya por tiempo, no sé, los que quieran dejarnos sus datos o sus preguntas aquí en
en el chat con su correo electrónico para que les podamos contestar la pregunta vía correo electrónico. Y bueno, a nombre de Spingere Vórtice, les damos las gracias por haber estado con nosotros. La idea de estos webinars es que continuemos con una serie de algunos más y ojalá podamos contar con ustedes, con su presencia. Nuevamente, a nombre de Spingere y de Vórtice, muchas gracias. Gracias. Les dejo ahí solo por último algunas fechas importantes de cosas que van a suceder en términos de Cosmic, aquellos que quieran o que estén interesados. En el tema de Cosmic va a haber capacitación de 23 y 27 de noviembre, un curso, una certificación para el 4 de diciembre y está organizándose un taller de cómo medir con Cosmic o cómo aplicar Cosmic en metodologías ágiles. También algo que se olvidó aquí, el 29 de octubre y 30 de octubre es el Congreso Nacional de Medición y Estimación de Software. Aquellos que estén interesados, pues escriban al WhatsApp y les mandamos la información donde se pueden registrar. Ahorita ya hay bastantes registrados y creo que puede ser interesante si les llaman la atención estos temas. Sí. Bueno. José Antonio, regálame tu teléfono o tu correo para poderte contactar, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.